Propuesta ontológica con Methontology. Especificación de la ontología. La presente ontología está enfocada en el dominio de los cultivos en Panamá. Dicho dominio fue seleccionado como ampliación de información para el Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá. Se basa en este dominio por la falta de información y guía para las personas que utilicen dicho sitio y deseen informarse de los cultivos presentes en las distintas áreas geográficas de Panamá. El propósito de la ontología es proporcionar información de forma organizada sobre los cultivos que se producen en Panamá, específicamente los cultivos de arroz, café, yuca, maíz, proporcionando información tales como las áreas geográficas de producción en las que se cultivan, datos y características generales del cultivo, variedades del cultivo, necesidades del suelo y agua, forma de multiplicación de cultivos, plantación, aptitud del suelo, condiciones necesarias para los cultivos e información meteorológica durante los meses del año y en las distintas áreas geográficas. A continuación presentaremos los distintos escenarios de uso. Primero, estudios relacionados a los cultivos que se realizan en la República de Panamá. Luego, el estudio de las aptitudes del suelo por área geográfica de la República de Panamá para los cultivos. Y por último, el estudio de la meteorología por área geográfica de la República de Panamá para los cultivos. Nuestros posibles usuarios finales serían los funcionarios del MIDA, ciudadanos interesados en la agricultura y las empresas de desarrollo agrícola. Para la formalidad de la ontología, se utilizará un lenguaje especializado en aquellos posibles usuarios debido a que estos presentan un nivel de experiencia alta en el tema y no será comúnmente consultado por personas no especializadas en la agricultura. El alcance de nuestra ontología es de carácter descriptivo, ya que busca organizar una recopilación de datos e información acerca de algunos de los productos agrícolas que son actualmente procesados en nuestra república. Esto suministrará a los usuarios la información necesaria y específica que ayudará a aclarar las dudas, curiosidades que posean acerca de los cultivos producidos en la República de Panamá. Una vez realizado el glosario de términos, pasaremos entonces a la taxonomía de conceptos. A continuación, se mostrará la estructura que presentará la ontología, donde se podrán observar las diferentes secciones de la misma. Primero, se tomará en cuenta los cultivos principales y las diferentes provincias donde es producido. A continuación, tomaremos de referencia las diferentes variedades de cada cultivo. Y por último, presentaremos la taxonomía de parásitos que pueden afectar a los cultivos. Aparte, les presentaremos la taxonomía de los tipos de suelo que describen los diferentes requerimientos necesarios para una cosecha exitosa. De elaborar la taxonomía de conceptos, establecemos las relaciones entre los diferentes conceptos de nuestra ontología sobre cultivos. Estas serían las relaciones binarias. Para esta ontología, la implementación se limitará al desarrollo de los datasets en formato CSV de las distintas tablas del diccionario de conceptos, atributos de instancias, axiomas formales, definición de instancias y relaciones binarias. Informe sobre interfaz de usuario y accesibilidad. La economía de Panamá es una de las más estables, dinámicas, prometedoras y con mayor crecimiento en Latinoamérica gracias a la explotación del sector agrónomo. Son muchos los ciudadanos que están interesados en invertir en el sector primario de Panamá. Sin embargo, a muchos se les vuelve imposible ya que no poseen ni logran obtener la información necesaria que les permite impulsar a gran escala su producción. Como método de evaluación utilizaremos la interacción humano-computador, que investiga el diseño y el uso de la tecnología informática y se centra en las interfaces entre los usuarios y las computadoras. En el campo de la investigación HCI se encuentra la intersección entre la informática, ciencias del comportamiento humano, diseño, estudios de medios, entre otros. El objetivo primordial es que la interacción entre los usuarios de dispositivos electrónicos y estos sea eficiente, lo cual significa minimizar los errores, incrementar la satisfacción del usuario, disminuir la frustración referente al uso del dispositivo
y hacer más eficientes y productivas las tareas rutinarias y de trabajo de las personas. Gran parte de la investigación tiene un interés en métodos para el diseño de nuevas interfaces, métodos para la implementación de nuevas interfaces, métodos para el estudio de uso de la computadora humana y sus implicaciones socioculturales, métodos para la evaluación y comparación de las interfaces y perspectivas que reflejan de manera crítica los valores que subyacen en el diseño computacional. A continuación hablaremos sobre el menú principal. Existen errores que hacen que la navegación sea difícil. El listado de mapas disponibles no muestra una secuencia lógica y no se implementa alguna forma de organizar los documentos disponibles, ya que estos se muestran todos en un solo listado, solo en el orden en que fueron ingresados, lo cual es difícil para la diferenciación entre un tipo de documento y otro, además de que no brindan filtros que le permiten al usuario organizar la información a su mejor conveniencia. Esto obstaculiza la navegabilidad de la página, haciendo que ésta sea una experiencia más frustrante y que requiere mayor esfuerzo innecesario. El problema principal de esta sección del sitio es la opción de búsqueda. Es importante en cualquier interfaz gráfica que el usuario comprenda la información que se les está mostrando. Aparte, no existe información adicional o tags en donde especificar, creando un sistema de búsqueda útil causado por su eficiencia. Por ejemplo, si se desea encontrar todos los reportes sobre maíz y arroz, el resultado obtenido sería que no se encontraron coincidencias, existiendo documentos tanto con informes sobre el cultivo de arroz como del maíz, tanto por separados como de forma unificada. Una vez concluido el menú principal, hablaremos de los mapas. Comenzaremos con su utilidad. Este concepto se refiere al grado en que un producto ofrece la posibilidad al usuario de conseguir sus metas. La sección de mapas presentadas por el MIDA en su sistema de información geográfico falla principalmente por no presentar al usuario la información puntual basada en el título del mapa directamente. Ahora hablaremos de la efectividad. La información se muestra de una única manera. Mediante el marcado de un mapa de la República de Panamá dentro del sitio, no existe ningún lugar en que se encuentre información sobre el uso de alguna de las herramientas implementadas. Por último, hablaremos de su calidad. Al utilizar ciertas funcionalidades del menú, aparecen dentro de un cuadro emergente en el mapa. Esto permite utilizar varias funcionalidades de manera paralela. Su uso no es efectivo si el usuario debe enfocar su atención entre diferentes ventanas constantemente. Existen otros errores que impiden al sitio funcionar de manera efectiva. Por ejemplo, al realizar el zoom con la herramienta definida, se pierde la capacidad de ver el mapa con la información marcada, siendo la única opción para volver a visualizarlo recargar la página completa. La interfaz no cumple con un gran número de elementos necesarios para crear una interfaz que capte la atención del usuario y que cumpla con las necesidades que el sistema promete subsanar. Es necesario que se realice un rediseño mayor en el sistema si se desea que su índice de utilización y aceptación aumente, logrando así su propósito de llevar información a los usuarios que realmente puedan darle utilidad a la misma. Informe de reutilización de datos. Se busca aplicar la reutilización de datos en un sistema del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá, conocido como Sistema de Información Geográfica. La reutilización de datos consiste en el uso de documentos elaborados o custodiados por los administradores y organismos del sector público. Su aplicación permite a los agentes de reutilización sacar partido de dichos recursos que provee el sistema. La reutilización de datos consiste en el uso de documentos elaborados que puede beneficiar a la sociedad en general al contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo. La idea de los datos abiertos se sustenta en que los datos deben estar disponibles de manera libre para todos en términos de poder acceder, utilizar y volver a publicar dichos datos, sin restricciones. La apertura de datos del gobierno implica tanto consideraciones técnicas como políticas. Si tenemos disponibilidad de acceso, reutilización y distribución y participación universal, obtenemos un dato abierto. En palabras de Tim Berners-Lee, uno de los inventores de Internet y máximo responsable del proyecto de apertura de datos públicos en Gran Bretaña, datos abiertos, linkeados son datos linkeados, publicados por medio de licencias abiertas, se sugirió la escala de las 5 estrellas.
El primer nivel son los datos disponibles en la web en cualquier formato. 2. Datos a disposición como datos estructurados. 3. Datos a disposición en formato no propietario. 4. Utilizar URI para que las personas apunten a los datos. Y 5. Vincular los datos a otros datos para proporcionar un contexto. A continuación presentaremos las condiciones de reutilización. 1. Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información. 2. Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización, citando el órgano administrativo, organismo o entidad del sector público estatal de que se trate. 3. Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de reutilización, siempre y cuando estuviera incluida en el documento original. 4. No se podrá indicar, insinuar o sugerir que el titular de la información reutilizada participa, patrocina o apoya la reutilización que se lleve a cabo con ella. 5. Deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los metadatos sobre la fecha de actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidas, en su caso, en el documento puesto a disposición para su reutilización. Evaluando al sistema del MIDA, podemos deducir lo siguiente. La información está incompleta. La información presente en el sistema no cumple las expectativas de lo que se debe dar a conocer, ya que, primero que todo, no muestra una posibilidad de consultar algo el sistema y tampoco hay ninguna forma de que el sistema dé una respuesta, dando como resultado un sistema informativamente no funcional. No posee una secuencia ordenada de los meses de estudio. El orden al momento de reutilizar los datos es muy importante. Al estar colocados de forma desordenada, provoca confusiones tanto al usuario como al reutilizador de los datos, haciendo más complicada la tarea de darle algún otro uso a los datos. La información se encuentra desactualizada, no muestra cuándo fue la última actualización. Cuando la información se encuentra desactualizada, no es muy favorable para la reutilización de la misma. No hay tags. No se logra ponerle tags a los mapas, lo cual hace la búsqueda de información prácticamente imposible. El sistema posee una notificación en periodos cortos de sesión expirada. Dicha notificación es bastante molesta para cualquier usuario, ya que cualquier movimiento que se haga envía ese mensaje, teniendo que cargar la página nuevamente. Es algo fuera de contexto, ya que para ingresar no es necesario iniciar ninguna sesión, causando que, si en algún momento hay que explorar la información en el sistema, no se podrá realizar a cabalidad por esa notificación. Para finalizar, luego de haber realizado el análisis de la estructuración de los datos y la accesibilidad de los mismos dentro del sistema, se pueden presentar los resultados sobre los niveles de reutilización de datos de Tim Berners-Lee. El primer nivel sí lo cumple. Dentro del sistema, los datos están disponibles en la web y es accesible para cualquier persona que acceda al sitio. El segundo nivel no lo cumple. La información dentro del sistema no se presenta de manera estructurada. Se presentan por medio de un mapa que presenta marcaciones que el usuario debe interpretar si desea utilizar la información generada. El tercer nivel tampoco lo cumple. El formato utilizado de los datos presentados por el sistema SIG no muestra pistas de ser ningún estándar libre reconocido. Además, en ninguna parte del sitio muestra qué servicio de mapas utiliza para desplegar la información. El cuarto nivel tampoco lo cumple. El sistema no utiliza ninguna URI para que permita a otros desarrolladores apuntar datos hacia él. Incluso sin importar los datos que se están presentando, el sistema maneja con un solo URL, siendo en este caso la página del mapa. Sin importar la información que se despliega, el URL se mantiene estático. En el quinto nivel, la información desplegada dentro del sistema no está vinculada a ningún tipo de plataforma externa que permite brindar contexto y así llevar mayor claridad a los que los usuarios tienen acceso. Incluso, dentro del propio sitio, no se presenta ningún contexto de los datos presentados, es decir, que el usuario no es conocedor de los temas tratados y no tiene manera de aumentar su comprensión sobre lo que se le muestra. Gracias.